Bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuaremos trabajando en torno a la experiencia número 3 de la estrategia Aprendo en Casa, la cual está relacionada con la siguiente situación, y es que en la actualidad existe preocupación de las familias porque al acercarse el invierno pueden ser más frecuentes las infecciones respiratorias, lo cual está relacionado con la pandemia, la tuberculosis pulmonar, entre otros, que también afectan a las y los adolescentes y cuyos casos pueden aumentar si no se tiene la debida prevención. Por eso es que en esta experiencia número 3 responderemos a la pregunta ¿de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente? Desarrollaremos esta pregunta a lo largo de 4 semanas en esta experiencia titulada Promovemos el cuidado de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. Como sabes, desarrollaremos diversas actividades en varios cursos. Primero nos informaremos y comprenderemos la situación, luego analizaremos los factores que afectan nuestra salud respiratoria, elaboraremos recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y finalmente presentaremos nuestras recomendaciones para cuidar nuestra salud respiratoria. Lo haremos a través de un teatro de sombras. Tomando en cuenta todo esto, empecemos con la primera actividad del curso de comunicación para primer y segundo grado de secundaria, titulada Reflexionamos sobre el cuidado preventivo de nuestra salud. Aquí trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Para conocer y reflexionar sobre este cuidado preventivo es importante realizar lectura de este texto titulado Un nuevo estudio dirigido por la OMS indica que la mayoría de los adolescentes del mundo no realizan suficiente actividad física y que eso pone en peligro su salud actual y futura. Antes de leer el texto es importante revisar el título, los subtítulos y también hacer una inspección del texto, considerando el número de párrafos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos y de acuerdo con esta primera inspección global podemos hacer una hipótesis respecto al tema del texto. En otras palabras, podríamos preguntarnos ¿de qué tratará el texto? Luego de ello vamos a realizar ya la primera lectura, para lo cual es importante ir leyendo párrafo por párrafo para poder determinar el tema del texto. Recuerda que el tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. El tema no afirma ni niega, solo presenta y se observa en la repetición de la palabra clave del texto. Responde a la pregunta ¿sobre qué trata el texto? Entonces, cuando realicemos la primera lectura, que estoy segura que tú ya lo has hecho, es importante que vayas revisando cuáles son aquellas palabras que más te repiten, es decir, aquellas palabras clave del texto. Por ejemplo, una de ellas es actividad física y la otra es adolescentes. Tomando en cuenta las palabras clave y habiendo leído el texto, podríamos decir que el tema de esta lectura es el siguiente: resultados del estudio sobre la actividad física de los adolescentes, o simplemente la actividad física de los adolescentes. Ahora que ya conocemos el tema de todo el texto, es importante analizar párrafo por párrafo, para lo cual será importante identificar las ideas principales. Una idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hacen referencia en la mayoría de las frases, se expresa por medio de una oración. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en cada párrafo? Si bien todo el texto trata sobre los resultados del estudio sobre la actividad física de los adolescentes, cada párrafo menciona alguna idea específica sobre este tema que es más general. Leamos el primer párrafo y ayudémonos del subrayado para poder identificar la idea principal. Los primeros datos sobre tendencias mundiales en cuanto a la actividad física insuficiente entre los adolescentes ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes para incrementar los niveles de actividad física entre las niñas y los niños de 11 y 17 años de edad. El estudio publicado en la revista The Lancet Child and Adolescent Health y elaborado por investigadoras de la Organización Mundial de la Salud, concluye que más del 80% de los adolescentes en edad escolar de todo el mundo, en concreto el 85% de las niñas y el 78% de los niños, no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física al día. Subrayemos ahora lo más importante que el autor nos está diciendo sobre este tema.
sería lo siguiente, pero podemos organizarlo mejor en la siguiente oración. Los datos internacionales muestran la necesidad de tomar medidas para incrementar la actividad física en adolescentes. Para la idea principal no consideraremos ideas complementarias como datos, detalles, ejemplos, ya que estas son las que complementan la idea principal. Tenemos que tomar en cuenta lo más importante. Continuemos con el siguiente párrafo. La actividad física insuficiente es perjudicial para la salud de los jóvenes. Las autoras afirman que los niveles de actividad física insuficiente que se observan entre los adolescentes siguen siendo extremadamente altos y eso supone un peligro para su salud actual y futura. Es necesario adoptar medidas normativas urgentes para aumentar su actividad física y en particular para promover y mantener la participación de las niñas en ella, dice la doctora Regina Guttold, autora del estudio. Nuevamente subrayamos lo más importante del texto, no consideramos lo que dice la autora, ya que esto viene a ser una explicación más específica de lo primero. Solo consideramos lo más importante del texto, así que la oración o idea principal sería: el nivel de actividad física insuficiente es extremadamente alto, lo cual es un riesgo para su salud. Deberás continuar con la lectura del párrafo 3, 4 y 5, siempre ayudándote del subrayado y generando tu idea principal. Esto nos servirá para realizar nuestra actividad. La actividad consiste en identificar la idea central del texto y también las ideas secundarias y organizarlas en el siguiente esquema. Este esquema ya lo hemos trabajado anteriormente con otra lectura. Recordarás que leímos un texto sobre la ciudadanía, identificamos las ideas principales de cada párrafo y luego tomamos en cuenta estas ideas, que son estas de aquí, para poder generar nuestra idea central. Recuerda que la idea central sintetiza las ideas principales de manera coherente, es decir, no podemos solamente juntar las ideas principales, sino que debemos leerlas y organizarlas de tal manera que podamos generar una sola idea u oración que contenga las ideas principales, como en el ejemplo que observamos aquí. Entonces, en este texto, una vez que tengas tus 5 ideas principales, leerás estas 5 ideas y las sintetizarás en una sola idea, que se llamaría la idea central. Elaborarás la idea central que colocarás aquí. Luego deberás escribir las ideas secundarias, por lo menos 4. ¿De dónde sacamos las ideas secundarias? Bien, recordarás que hemos subrayado las ideas principales. Lo que nos resta, es decir, las ideas complementarias, vendrían a ser las ideas secundarias. Aquí podemos tener una idea secundaria, aquí tenemos otra idea secundaria y así podrías hacer con las demás. Por ejemplo, una idea secundaria sería que el estudio concluye que más del 80% de los adolescentes en edad escolar de todo el mundo no llegan al nivel mínimo recomendado de 1 hora al día de actividad física. Esa oración la copiaríamos en este esquema y así también colocaríamos otras 3 ideas secundarias más. Una vez que es completado este esquema, deberemos responder a las preguntas: ¿un estilo de vida físicamente activo aporta beneficios a nuestra salud? ¿Por qué? ¿El contenido del texto está relacionado con la problemática de la situación inicial? ¿De qué manera? Recuerda que la situación inicial está relacionada con la preocupación de las familias respecto a las infecciones respiratorias, lo relacionado con la pandemia, la tuberculosis pulmonar, entre otros. ¿Podrías expresar la relación que hay entre este problema y la actividad física insuficiente que los adolescentes realizan en la actualidad? Luego responderemos cuál será la intención de las autoras al presentarnos este texto. A continuación expresaremos nuestra opinión considerando que en un párrafo de este estudio realizado por la OMS se señala entre las conclusiones que las y los adolescentes entre los 11 y 17 años realizan actividad física insuficiente, lo cual pone en riesgo su salud actual y futura. Específicamente se concluye que más del 80% de los adolescentes en edad escolar de todo el mundo, en concreto 85% de las niñas y 78% de los niños, no llegan al nivel mínimo recomendado de 1 hora de actividad física al día. Considerando toda esta información, debemos responder por qué es importante la actividad física como medida preventiva para el cuidado de nuestra salud presente y futura. Señala como mínimo 3 ideas que sustenten tu respuesta. Podemos sustentar esta respuesta considerando los beneficios que trae la actividad física, lo cual se menciona en uno de los párrafos, pero debemos relacionarlo con la actualidad y con nuestra realidad.
Recuerda que debes dar 3 ideas como mínimo para sustentar tu respuesta. Entonces voy a dar el primer sustento, que sería el siguiente. La actividad física en los adolescentes es importante en primer lugar porque permite mejorar la salud, en especial la capacidad cardiorrespiratoria. Esto es vital en la actualidad pues permite recuperarnos y enfrentar mejor la enfermedad de la COVID-19 y otras que afectan a las vías respiratorias. Asimismo, es importante porque, ahí daríamos el segundo sustento, y luego terminaríamos con la tercera razón de importancia sobre la actividad física. Para ello recuerda revisar el texto nuevamente, ya que ahí encontraremos algunas ideas para poder explicar mejor y detallar nuestra respuesta. Luego deberás escribir 2 conclusiones, ideas u 2 oraciones sobre la importancia de la prevención de enfermedades a partir del cuidado de nuestra salud. En otras palabras, después de haber leído el texto, ¿qué podrías decir respecto a la importancia de la prevención de enfermedades y la relación con la actividad física? Y finalmente, evalúa tu avance con esta lista de cotejo que precisamente considera cada parte de la actividad. Bien, has llegado al final de este video. Desde ya, gracias por verlo. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y compartirlo para llegar a más personas. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.